En esta noche quiero hablarles del poder de el y si no, y ya te vas a dar cuenta de qué te estoy hablando. Y la palabra está en el libro de Daniel, en el libro del profeta Daniel, allí en el capítulo número 3. Yo no voy a estar leyendo todo el capítulo, pero te cuento la historia. La Biblia dice, a través del libro de Daniel, en el capítulo 3, que algunos de los judíos que habían sido deportados a la ciudad de Babilonia, en un determinado momento fueron puestos a prueba, porque dentro de las locuras que hacía el rey Nabucodonosor, él mismo había construido un monumento a su imagen, a su favor, como el producto de su misma, podríamos decir, vanidad, de su propia estructura vanidosa. Y Sadrac, Mesac y Abednego, que eran los compañeros de Daniel, se niegan a poder desarrollar o a poder tener una postura de adoración hacia esa estatua. Y como motivo de su negativa de adorar a esa estatua, ellos comienzan a atravesar un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad, de tal manera en que, de acuerdo a lo que era el edicto del rey, quien no se adoraba tras la estatua iba a ser mandado al horno de fuego, cosa que efectivizó Nabucodonosor sobre las personas de Sadrac, Mesac y Abednego por negarse a hacerlo, y el Señor, de una manera poderosa, los libra de ese fuego y los liberta de esa acción tan importante. Pero en esta noche, mi hermano, mi hermana, yo quiero que vayamos al capítulo 3, vamos a leer solamente algunos versículos en el marco de esta historia que medianamente todos conocemos, para concentrarnos en qué hubiera pasado o en qué hubiera sucedido si no el Señor, si no lo hubiera librado a Sadrac, Mesac y Abednego como efectivamente los hizo. Y quiero hablarte en esta noche fundamentalmente de lo que significa el poder del y si no ocurre esta sanidad, y si no ocurre este milagro económico, y si no ocurre esta salida que necesito, y si no ocurre esta reconciliación, y si mi familia no puede ser recompuesta, restaurada. A veces nosotros no nos damos cuenta que el poder de nuestra fe no está basado en ciertos niveles de respuesta que Dios nos tiene que dar, sino en la acción que Dios obviamente va a manifestar en aquellos que verdaderamente creen. En primer lugar, hay una actitud de vanidad en grado exponencial en la figura del gobernante. El rey Nabucodonosor, dice el versículo 1, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, casi 30 metros, y su anchura de 6 codos, 3 metros, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Mi hermano, mi hermana, hoy nos encontramos en un mundo que como nunca antes hace culto de las propias personas. Y lamentablemente esta tendencia no solamente está en el mundo. Yo que tengo la oportunidad, quizás en últimos meses con menos frecuencia por la situación de prueba que estoy atravesando, pero recorro muchos lugares del país. Inclusive hay ministerios que se levantan gigantografías para identificar a esas personas que son nada más que siervos del Dios Altísimo, o por lo menos tendrían que funcionar de esa manera. Pero Nabucodonosor llegó al extremo de construirse él mismo una estatua y da una orden para que todos se postren delante de esa estatua. Vivimos en un mundo donde la vanidad se manifiesta en grado exponencial. Y vos no tenés que estar confundido, vos no tenés que estar confundida, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, el siervo de Dios, la sierva de Dios, al único que exalta, al único que levanta, al único que pone en alto, es al Señor, no a nosotros mismos. El salmista decía, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ahora hay una tendencia en el ser humano. Nabucodonosor se sentía muy seguro de lo que había hecho a favor de Babilonia. Y en un momento y en un determinado instante su ego, movilizado por su carne, movilizado por el mismo diablo, hace que construya y gaste fortunas con la plata que hizo la estatua de Nabucodonosor. Ustedes hubieran terminado el templo hace rato. ¿Pero para qué? Para él mismo, para que la gente lo adore, lo alabe. Cuidado con estos tiempos que estamos viviendo, donde más de una vez la vanidad se expone en grado exponencial. Ahora, lo dice la Escritura,
que Sadrac, Mesach y Abednego, por la excelencia, por la calidad, por el tipo de hombres que eran, producían a causa de la excelencia una actitud que despierta persecución. Hermano, tenés que entender este principio. La gente que muestra niveles de excelencia, la gente que muestra niveles de calidad, los baños, eso que tienen ahí, yo voy a insistir en los baños porque el tema del día son los baños. Aunque te parezca esto algo insólito, aunque tiene que ser motivo de gloria a Dios, pero la excelencia, escuchá, en un mundo lleno de mediocres, la excelencia provoca persecución, provoca envidia, provoca una sensación de eso, de esa de decir, ¿qué está pasando acá? Y esa molestia, esa actitud, es una actitud que obviamente sufrieron Sadrac, Mesach y Abednego. Dice el versículo 8 del capítulo 3, que hubo allí unos hombres en aquel tiempo. Algunos varones de los caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. O sea, ellos conocían que los judíos no se adoraban, no se postraban delante de ningún Dios que es Jehová. Y utilizaron esa actitud porque ellos tenían, por su malicia, una visión envidiosa de esos judíos. Les molestaba que esos judíos fueran diferentes. Les molestaban que esos judíos no participen de las maldades que participaban los caldeos. Les molestaban que esos judíos no hicieran las cosas que los caldeos hacían. Ahora, escuchá bien una cosa, hermano, hermana. Si vos desarrollás tu vocación cristiana, tu vocación de hijo de Dios, tu vocación de hija de Dios, como la debes hacer, vas a estar provocando problemas alrededor de los que están alrededor tuyo. Es así. Si no participás de los pecados ajenos, tu no participación va a generar problemas. Al no participar de la corrupción que hay alrededor tuyo, esa actitud va a generar problemas y esos problemas van a producir una actitud de persecución. No tenían ninguna obligación estos caldeos de denunciar ante Nabucodonosor la actitud de, entre comillas, rebeldía de los judíos ante la orden que había dado Nabucodonosor de postrarse delante de la estatua. Sin embargo, ellos lo hicieron, pero no porque querían defender la figura de Nabucodonosor, sino porque le tenían bronca, le tenían envidia, los querían perseguir. Tu integridad, tu verdad, tu profesión, tu vocación, tu discipulado, el hecho de querer seguir a Jesús lleno del Espíritu Santo de Dios, va a provocar inconvenientes en los que están alrededor tuyo. Y ya lo está provocando, ¿no? Algunos van a perseguirte con mentiras. Otros van a perseguirte tratando de ocupar el lugar que Dios te dio en los diferentes marcos de acción. Trabajo, estudio, etcétera, etcétera. Otros van a inventar cosas que no son correctas. Yo esto lo experimenté, mi hermano, mi hermana, y entendeme bien, no me estoy poniendo como súper ejemplo, pero en mi edad juvenil, en mi edad de adolescente. Yo aún de adolescente sabía por la palabra de Dios que tenía que mostrar actitudes de integridad. Y en la secundaria, en una oportunidad, habíamos hecho un lío bárbaro los alumnos, un acto de indisciplina. Y en esa época, no hace tanto, pero más de 40 años atrás, la directora de la institución citó, no sé si todavía eso está de moda, creo que no, a los padres para tener una charla delante de los alumnos, de lo indisciplinado que eran los alumnos. Y resulta que cuando algunos de mis compañeros se enteraron de que los padres habían sido citados, los compañeros querían hacer algo así como una actitud de ridiculizar a la directora. Y engancharon a una madre de esas que se hacen las adolescentes, pero que no entienden que ya la adolescencia pasó para ellas. Pero se visten como adolescentes, tienen chistes de adolescentes, hacen chics de adolescentes, pero son jovatonas largas. Engancharon a este tipo de madre para decir, vamos a contar con usted para que nos defienda. Entonces viene la directora, estaban todos los padres allí. Y cuando estaban todos los padres allí, la directora comienza diciendo, mire, señores padres, los convocamos simplemente para compartir con ustedes de que este año, este tercer año, esta división es muy indisciplinada. Y el único objetivo mío, dice la directora,
es que ustedes tomen en cuenta esto para hablar con sus hijos, para que aflojen un poco, para que sean más ordenados, etcétera, etcétera, etcétera. Y se le da por decir a la directora, y si no estoy diciendo la verdad, por favor, corríjanme, que alguien me lo diga. Entonces esta madre pseudoadolescente se levanta y dice, pero señora directora, nadie de los alumnos va a decir nada porque tienen miedo. Y cuando yo escuché la palabra miedo, salté como pero petardo, así salté, exploté, levanté la mano, me pongo de pie y la directora me da la palabra. Y yo mirándola a la pseudoadolescente dice, señora, usted se equivoca. No tenemos miedo, pero cuando alguien dice la verdad y la directora dice la verdad, somos indisciplinados, y me incluyo. Nadie tiene miedo, simplemente está diciendo la verdad. Cuando yo dije esto, la mafia que había contratado a la jovatona de adolescente empezó a hacer algo parecido, salvando las distancias de esto. Y comencé a tener persecución. La primera persecución fue que a la salida del colegio estaban las pintadas con mi nombre y acordándose de la reputación moral, ética y o sexual de mi madre. Sí, pero bien grande, ¿eh? El apellido bien escrito, cosa que es un milagro. Y yo empezaba a reaccionar y me daba cuenta que empezaba una persecución. Pero me mantuve firme. Pasó un año, pasaron 2 años y al 5.º año llegaba el tiempo del viaje de egresados. Cada uno se anotaba, cada uno iba pagando. Y cuando faltaba un mes para el viaje de egresados, los mismos que habían puesto el cartel me vinieron a ver para decirme, necesitamos un gran favor, Néstor. ¿Cuál? Es necesario que tu mamá venga al viaje de egresados, si no hay 5 padres que no dejan ir a sus hijas a Bariloche. ¿Mi mamá? Sí, tu mamá. ¿Pero por qué mi mamá? Y uno de ellos, agachando la cabeza, como resignado, como con bronca, me escupe y me dice, ¿vos sabés por qué? Porque son evangelistas. Te hago corta la historia. Fuimos a verla, mi mamá le explica la situación y yo me agrandé ahí y le dije, si quieren hablar con mi mamá los padres, que vayan los padres. Y fueron los padres. Y fueron a hablar con mi mamá. Y me dice, señora Irene, por favor vaya. Usted es la única que le tenemos confianza. Ahora, yo después empecé a pensar, ¿dónde comenzó esto? Cuando comenzó la persecución. Hermano, hermana, te quiero decir, aunque el mundo te quiera decir todo lo contrario, la integridad y la honestidad vende bien todavía. La honestidad y la integridad todavía crea credibilidad. Ustedes están haciendo eso, ¿saben por qué? Porque hay credibilidad. Aquí no hay nadie que se está robando la plata. Aquí no hay nadie que está faltando la integridad. Puede haber errores en el punto de vista personal como cualquiera. Pero cuidado, cuando vos sos como Sadrach, Mesach y Abednego, lo más probable es que te persigan. Pero los que hoy te persiguen, dentro de un tiempo te van a ir a buscar para mostrar que verdaderamente sos una persona íntegra. Si lo estás entendiendo, dale un fuerte aplauso al Señor de señores y Rey de reyes. ¡Aleluya! Bendito eres, Señor. En tercer lugar, la palabra de Dios nos habla de la convicción de una fe. El versículo 8 que leímos dice, en aquel tiempo vinieron algunos varones caldeos, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Pero aunque los acusaron maliciosamente, los acusaron verdaderamente, los judíos no se iban a arrodillar. Ahora los versículos 16 y 17 dicen que Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey fue a preguntarle, ¿es cierto esto de que no se van a arrodillar ante mi estatua? Le respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¡Ah! No es necesario. Se lo estaban diciendo al rey. Gracias. Que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso se llama fe. Decí conmigo, fe. Una vez más, fe.
La fe no es una idea, la fe no es un concepto, la fe no es una imaginación, la fe es el producto de una actitud de relación con Dios. Y estos hombres le dijeron, no vamos a charlar sobre este tema no se negocia. Ahora, Sadrac, Mesach y Abednego no eran simples integrantes de la plebe, eran gobernantes. Y a Nabucodonosor se le venía la noche si algunos de los gobernantes que respondían de él no hacían lo que él mandaba. Y cuando él va a apretarlos, cuando él va a presionarlos, estos muchachos le dicen, no negociamos con vos. No es necesario que hablemos sobre este asunto. Este asunto no es motivo de discusión. Yo estoy seguro que los que estaban allí estaban diciendo, ¿de qué se trata el horno de fuego? Y de un horno de fuego. El fuego quema. El fuego produce calor. El fuego es más que la humedad que estamos teniendo hoy. Es fuego. Pero ellos dicen, no, el Señor a quien nosotros servimos. Y le estaba diciendo, Nabucco, a vos no te servimos. A ver si entendés, querido, querida, si vos sos un hijo de Dios, vos no servís ni al gobierno del presidente, ni a la gobernadora, ni al intendente, ni a los concejales. Vos servís a Dios. Por supuesto que tenés que respetar el gobierno de ellos. Pero tu servicio es a Dios. Cuando vos tenés en claro a quién servís, hay cosas que nunca vas a negociar. Y esto de decir, ¿a mí qué me importa el decreto este? No me voy a arrodillar frente a tu estatua. Y el Dios, escucha bien, el Dios, le dijo Nabucodonosor, a quien servimos, puede librarnos de ti, oh rey, y nos librará. O sea, ¿qué tenían ellos? Fe, una vez más, decí conmigo, fe, una vez más, fe. Porque hoy no existe Nabucodonosor de carne y hueso, pero existen un montón de poderes espirituales que quieren apretarnos, que quieren presionarnos. Yo podría haber hecho tranquilamente el tonto con la pseudo adolescente y no quedar mal. Pero era una ignominia, era una mentira. No había miedo ahí, lo que pasa es que nadie decía nada porque era la verdad. Pero cuando yo hice eso, me expuse ¿a qué? A que la mentira, a que la corrupción sea denunciada. Y cuando vos hacés lo que hicieron Sadrac, Mesach y Abednego, ¿qué haces? Denunciás, aunque no lo quieras, lo mal que están haciendo los demás las cosas. Y eso te puede traer problemas de persecución. Atención, iglesia amada, no negocien sus convicciones. Hay cosas que el creyente nunca va a negociar. Hay cosas que el creyente nunca va a poner en tela de juicio. Y esto le dijeron, no vamos a hablar de este tema. ¿Sabés lo que decirle a un tipo como Nabucodonosor? No vamos a hablar de este tema. No es un tema. No hablamos de este tema. Vení que vamos a hacer este negocio. No vamos a hablar de este tema. Vení que vamos a tener sexo antes de tiempo. No vamos a hablar de este tema. Vení que vamos a mentirle. No vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque vos sos una persona de fe, tenés convicciones. Y las convicciones no se venden a la vuelta de la esquina, se practican aunque todo el sistema vaya en contra tuya. Te quiero decir esto por si todavía no lo sabes. Desde el momento que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, desde el momento que te entregaste a Él, empezaste a caminar en contramano del sistema. Empezaste a desarrollar una contracultura. Empezaste a decir no a un montón de cosas que todo el mundo dice sí. Pero si todos lo hacen, yo no lo hago. Yo no lo hago. ¿Y eso qué produce? En las personas como Nabucodonosor, más bronca. Este dice que mandó a prender el fuego 7 veces más fuerte. Pero por último hay algo espectacular. Hay una revelación aquí, mi hermano, mi hermana, que si la pudiéramos entender, nuestra vida cambiaría para siempre. Hay una revelación que no nos da ni siquiera Daniel, nos dan estos 3. Y esa revelación está en las primeras palabras del versículo número 18. Y si no, ellos dijeran, nuestro Señor a quien servimos,
puede librarnos. Y si no, oh rey, no serviremos a nuestro Dios. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Si no querés matar, matanos tranquilo. Morimos tranquilos, nos ofrendamos tranquilos. Es lo que en su momento dijo Job: aunque me mate, yo en él confiaré. ¿Tenés esa fe? Él, y si no me sana, y si no me da liberación económica, y si no se resuelve este problema en casa, y si no, ¿y cuál va a ser tu actitud? Si no, entonces no. Es como me pasó a mí. Yo a los 14 años trabajaba en un mercadito. En un mercadito que tenía, el dueño era un gallego de Galicia, pero bien gallego, el típico gallego de los chistes. Así es, bruto como un arado. Discúlpenme si hay gente de Galicia acá. Bestia total. Y yo le quise testificar. Y yo te voy a decir literalmente lo que me dijo, aunque incluye una palabrita no muy linda. Yo le digo, no, pero le testificaba de Cristo y todo demás. No, dice, yo todos los 7 de agosto le rindo culto a San Cayetano si me va bien. Y si no me va bien, coño que voy a darle culto. Ahí reveló la bestia que era. Pero decía, en el caso de que me vaya bien, le voy a dar que no sé qué. 7 de agosto, recuerda, anoten la fecha si es una ofrenda especial. Falta poco. Yo te pregunto, mi hermano, ¿y si no? Y si no te sana, y si no te liberta, y si no hace eso, y si no, esto dijeron, y si no, oh rey, y vuelvo a repetir, esto es tremendo, hermano, y si no, oh rey, sepas, te queremos comunicar, queremos decirte, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y es tan poderoso el si no, que Nabucodonosor, diríamos los evangélicos bautistas renovados, se manifestó más todavía. Se endemonió más todavía. Y va y da la orden, pongan 7 veces, y en la temperatura era 100, ahora es 700. Fue tan fuerte la temperatura que los tipos que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando lo sueltan y lo quieren, ellos se caen y se queman vivo enseguida por las llamas que salían de ese horno. Tremendo. Y van allí Sadrach, Mesach y Abednego adentro. Y Nabucodonosor tiene un rayo de luz y dice, yo quiero ver qué pasa. Y de lejos comienza a mirar, y cuando comienza a mirar dice, ¿no eran 3 los que entraron acá? Yo veo 4 y uno es como hijo de dioses. Estaba loco, pero no tanto. 3 y 4. Entonces, en ese momento de desesperación que tiene este hombre, luego de su ira, le agarra un no sé qué. Y entonces se levanta apresuradamente. Dice eso, ve 4, uno semejante a hijo de dioses, se acerca a la puerta, verso 26 del horno, ardiendo, y dice, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid, porque lo veía caminando, no se quema, no había llama, una cosa de loco. Y salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapes, los gobernadores, los que lo denunciaron, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor a humo tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y miren lo que hace Nabu. Yo lo llamo Nabu porque tengo cierta confianza con él.
Nabu dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es lo que te dije. Cuando vos son íntegros, los mismos tipos que te ponen los carteles son los que te van a buscar a tu casa. Cuando vos sos íntegro y no negociás la verdad, esos que hoy te critican, mañana te van a buscar y dicen, no, en este podés confiar, Estos son. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque hoy la iglesia de Cristo vive tiempos muy peligrosos. Hay muchas cosas que por detrás se están negociando. Hay muchas convicciones que por detrás se están negociando. Y necesitamos volver a la generación que puso los fundamentos del evangelio en este país, que era la generación de, y si no, tiranos completamente, nosotros no nos vamos a postrar. No te vamos a adorar. Si pueden ver una película que se llama Hasta el último hombre, véanla. Es de Mel Gibson. Quizás esté en algunos canales de cable o en algunos lugares. Es la historia real de un hermano adventista que se enrola en el ejército para hacer de médico, para paramédico, para sanar las heridas de lo que estaba. Pero él había decidido no tomar un arma y el ejército lo había permitido que ingrese, pero una vez que lo ingrese lo empezaron a perseguir, a patear, a agarrarlo los compañeros y descuartizarlo, no estoy exagerando, a pegarle hasta querer matarlo para que deje. Y él decía, no, voy a seguir. Porque él había objetado por su conciencia que él iba a la guerra, pero no tomaba una sola arma. Y esa gente que la persiguieron, que la maltrataron, que la insultaron, finalmente, después de la guerra, el mismo gobierno de los Estados Unidos, vean la película que tiene un montón de detalles que no les voy a decir, pero el mismo gobierno de los Estados Unidos le dio el mayor premio que se le puede dar a un soldado. No me acuerdo el grado o el tipo de premio, pero en el caso de él fue el primer objetor de conciencia que tuvo un premio de los Estados Unidos de América. Simplemente porque él creía en el poder de él. Y si no, yo no quiero cortarte la esperanza. Está muy lejos de mí hablar un mensaje que no sea esperanzador para tu hogar, para tu familia, para la iglesia, para tu vida. Pero ¿y si no? Estos hombres dijeron, ¿y si no? Igual, no nos postraremos. Porque cuando vos crees esto y practicás esto, no hay poder de la tierra y del infierno que va a poder con tu vida. ¿Sabes una cosa? Hoy el mundo, el sistema occidental mundial vive en estado de pánico por la inseguridad que provocan los terroristas. Ahora te quiero decir una cosa, de acuerdo a las estadísticas más finas, de acuerdo a los estudios de inteligencia más precisos, en el mundo no hay más de 200 a 300 terroristas del nivel de los terroristas que nos enteramos por televisión. Está comprobado eso. O sea, hay un número que será más o menos aproximadamente como el grupo que tenemos aquí en esta noche. Pero ¿sabés lo que lo hace peligrosos? De que aunque tienen una creencia teológicamente equivocada, no tienen problema de morir. En nuestras iglesias tenemos que invertir fortunas y horas de tremendo sacrificio para tratar de mantenerle el ego en condiciones a las personas y no nos damos cuenta que el evangelio es todo lo contrario. El evangelio te tiene que destruir el ego. El evangelio lo que tiene que levantar es la obra del Espíritu Santo en tu vida, no tu yo. Pero estos tipos equivocados y todo hacen temblar
El año pasado fui a ministrar a Estados Unidos, hermanos, cuando entraba, cada lugar que entraba, los zapatos, la media, el cinturón, la que esto, la otra, por un lado, por el otro, el escáner de un lado, el escáner de otro, te vuelven loco. Y un montón de gente que no tiene nada que ver, ¿sabes qué tiene que hacerlo? ¿Por qué? Porque están con un terrible miedo a esos 200 tipos que están dispuestos a dar su vida en nombre de su Dios. Y cuando yo escucho eso me da vergüenza ajena que yo tenga que convencer a un creyente que venga a un culto porque hace frío. Mira si Cedrás, Mesaya, Abednego, no, en el horno hay mucho calor. Nos vamos a quemar, me va a doler. Rey, no discuto con vos. Vos tenés que empezar, hermana, hermano, a levantarte y decirle, diablo, no discuto con vos. Porque cuando empezás a discutir con el diablo, lo más probable es que el diablo gane, porque el diablo miente mejor que vos. Te lleva más años de experiencia. Es un maestro de la mentira. Y te digo, el único poder que tiene es el de la mentira, porque hace 2000 años hubo alguien que lo venció en la cruz para siempre. Ese alguien se llama Jesús, el mismo Jesús que tenés en tu corazón y que tenés que accionar cada vez que Él